Hermanos, hermanas y amigos, bienvenidos a Segmentos de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una bendición poder estar aquí con ustedes este día sábado 2 de mayo de este año 2020. Finalmente llegamos al fin de semana, queridos hermanos, y nos gozamos y nos alegramos porque para nosotros sábados es sábado de alabanza y adoración. Yo espero que todos ustedes, ¿verdad? Estemos recordando algo o aprendiendo algo que nos ayude a cómo mejorar nuestra alabanza para con nuestro Dios. Bueno, hemos estado aprendiendo acerca de cómo tener un corazón de alabanza para Dios, cómo poder lograr tener un corazón de alabanza para nuestro Dios. Y hemos aprendido las semanas pasadas que necesitamos tener un corazón agradecido. Si queremos tener un corazón de alabanza para nuestro Dios, primeramente tenemos que tener un corazón agradecido. Recuerden, no olvidemos ninguna de sus bendiciones, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando no olvidamos, estamos siendo agradecidos. También la semana pasada aprendíamos que era necesario tener un corazón íntegro. Y explicamos mucho de esto porque la palabra de Dios nos dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Así de que, queridos hermanos, estos dos elementos son muy valiosos: tener un corazón agradecido y tener un corazón íntegro para ir formando en nosotros un corazón de alabanza. Hoy vamos a ver un tercer elemento muy importante, muy valioso, que lo encontramos en la palabra de Dios allá en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 16, donde dice la palabra del Señor: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante elemento encontramos aquí. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Hermanos, si vamos a alabar al Señor correctamente, debidamente, apropiadamente, queridos hermanos, la fuente de donde proviene nuestra alabanza debe de ser la palabra de Dios, hermanos. Y si la palabra de Dios no está en nuestros corazones, entonces eso quiere decir, hermanos, que posiblemente nuestra alabanza no esté bien o no sea lo mejor que nosotros podamos tener para alabar a nuestro Dios. Ahora, recordamos allá al final del tiempo de los jueces que ese era el problema que tenía el pueblo de Dios. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, en aquellos tiempos. Entonces, hermanos, lamentablemente hoy en día hay tantas distracciones y tantas cosas que nos llaman la atención, que provoca que la palabra de Dios, en vez de que esté en abundancia en nuestra vida, también esté en escasez. Hermanos, si vamos a ser gente que alaba al Señor, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, queridos hermanos. Miren, hermanos, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y práctica. Allí está en la palabra de Dios. Todos ustedes, mayormente ustedes que cantan, que componen, ¿verdad? Ustedes deben de estar llenos de la palabra de Dios. Ustedes que tienen especiales en la iglesia, ustedes que componen cantos, himnos, ustedes deben de estar llenos de la palabra de Dios. Ustedes que participan en los coros, cuando se reabran otra vez los servicios y estemos en los servicios de la iglesia, en los cultos de la iglesia, y tengamos la participación del coro, ustedes tienen que estar allí llenos de la palabra de Dios. Sus cantos deben de estar llenos de la palabra de Dios. Sus cantos deben de contener las verdades eternas que nos animan, nos motivan, son el fundamento de nuestra fe. Y nosotros debemos de cantar esos fundamentos, esas bases que son la base y el fundamento de nuestra vida cristiana y de nuestra fe en Cristo. Así de que, queridos hermanos, necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia
en nuestros corazones. Ahora, fíjense bien, es bien importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es el fundamento, pero también la palabra de Dios debe de ser nuestra inspiración, queridos hermanos. Nuestra motivación cuando alabamos a Dios, cuando cantamos a Dios. Oh, hermanos, podemos recordar las verdades eternas de la palabra de Dios, ¿verdad? Como me gusta a mí aquel versículo allá del libro de Romanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, ¿qué importa? Lo que importa es que somos del Señor. Y cuando ese canto lo cantamos, le encontramos significado a esta vida, le encontramos propósito a esta vida. Tenemos que conectar nuestra música y nuestra alabanza con la palabra de Dios, inspirarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, hay mucha música que no tiene su base y su fundamento en la palabra de Dios. Muchos cantos que son más bien carnales, sensuales, pero que no tienen una base doctrinal, no tienen una base bíblica. No, mi hermanos, nosotros tenemos que estar apegados a lo que la palabra de Dios nos dice, y la palabra de Dios debe de ser nuestra inspiración. Vean, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué importante es que cuando hagamos la voluntad de Dios, cuando cantemos a Dios, alabemos a Dios, que la palabra de Dios esté en medio de nuestro corazón, como un manantial que fluye de bendición, que llena toda nuestra vida y la vida de los que nos escuchan también. Ahora, vean lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es entonces, queridos hermanos, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, vamos a tener buenos cantos, buena música, vamos a componer buenas melodías, buenas piezas, y vamos a cantar bien, porque la palabra de Dios está regulando todo esto. Por eso es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y miren, para terminar, un versículo allá en el Salmo 37, versículo 31, dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. No nos vamos a equivocar. Cuando la palabra de Dios llena nuestro corazón, no nos vamos a equivocar de que estamos cantando algo que es correcto. Y cuando se canta o se escucha algo que es incorrecto, rápido lo vamos a detectar, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, yo les animo para que todos nosotros nos llenemos de la palabra de Dios y así cantemos con gozo, con júbilo al Dios de nuestra salvación, cantando, como dice ahí Colosenses 3:16, con himnos, ¿verdad?, al Señor, y cánticos espirituales, himnos, salmos y cánticos espirituales. Vamos a llenar nuestra vida de alabanza para nuestro Dios, sí, pero con un corazón lleno de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes en este día, en esta mañana. Yo los espero, ¿verdad?, el día lunes en un segmento más de meditación y fortaleza en el Señor. El próximo lunes, como sabemos, lunes de promesas. Por lo tanto, que Dios los bendiga a todos, hermanos. Qué bendición haber estado con ustedes.